Continuando con el simposio de manejo de la osteomielitis y el absceso paravertebral, en esta oportunidad vamos a hablar del estado del arte de esta patología, desde la evaluación clínica al diagnóstico. Mi persona es el doctor Lillanis Montilla. Discutiremos en esta oportunidad aspectos clínicos y epidemiológicos de relevancia, el diagnóstico diferencial, los elementos clínicos para el diagnóstico de la discitis o osteomielitis vertebral, el abordaje diagnóstico, la discusión del estudio diagnóstico, principalmente en relación a cultivos y estudios microbiológicos, y por último daremos nuestras conclusiones como los puntos a recordar. Nosotros tenemos que iniciar esta presentación definiendo la osteomielitis vertebral o la discitis o la espondilodiscitis, como es el otro término que se le conoce. Y es que hay que reconocer que la osteomielitis vertebral es una infección bacteriana o micótica de los cuerpos vertebrales, la cual puede extenderse al espacio, el disco intervertebral, que es una de las complicaciones más temidas. Puede llegar a formarse un absceso epidural y aún más teniendo una diseminación retroperitoneal hacia el músculo psoas, formándose también un absceso de psoas. Esto se puede dar en un 15 a 20% de los casos. La principal etiología desde el punto de vista bacteriano es el Staphylococcus aureus, que es el germen más común que causa la osteomielitis vertebral. Otros gérmenes implicados son los bacilos gram negativos, sobre todo en aquellas infecciones que son ascendentes provenientes de las vías urinarias, sobre todo cuando hay información de abscesos renales, los estafilococcus coagulasa negativos, los estreptococos, también el propionatero acnes, hongos, por supuesto, y en nuestro país, donde la tuberculosis es una enfermedad endémica, no podemos descartar que un paciente que ingrese con un probable diagnóstico de osteomielitis vertebral, el diagnóstico diferencial en este caso de la etiología del punto de vista bacteriana, además de la Staphylococcus aureus, debemos pensar en la tuberculosis. Las principales vías de diseminación son las hematógenas en un 50%, por inoculación directa, por ejemplo, al momento de hacer una intervención quirúrgica en un 15 a 40%, o por contigüidad, como ya lo señalamos, hasta un 3% de los pacientes. Este estudio, que se publicó en el 2015, es una revisión basada en evidencia en cuanto a los hallazgos de la osteomielitis vertebral y los abscesos epidurales. Se ha demostrado una incidencia para este estudio del 2015 de 2.4 por 100.000 individuos, con una preferencia de aproximadamente un 60% en hombres, y lo que sí se ha observado es que este diagnóstico incrementa con la edad y también incrementa con la presencia de comorbilidades. De allí que existen algunos factores de riesgo que predisponen a los pacientes a desarrollar esta enfermedad. Por ejemplo, aquellos pacientes que tienen algún grado de inmunosupresión, ya sea porque toman fármacos inmunosupresores como esteroides, terapias para enfermedades reumatológicas o para cáncer, los pacientes diabéticos mal controlados, obviamente aquellos pacientes con el uso de drogas ilícitas, sobre todo las que son IV, pacientes con enfermedad renal y enfermedad renal crónica en hemodiálisis. Se ha observado una incidencia importante en estos pacientes, los individuos con cáncer, pacientes ya con enfermedades crónicas como enfermedad hepática, enfermedad coronaria, pacientes con endocarditis. Es muy importante este factor de riesgo, sobre todo la endocarditis asociada a Staphylococcus aureus, y como ya señalamos, aquellos pacientes que después de una instrumentación quirúrgica desarrollan esta enfermedad como una complicación de la misma. En cuanto a la evaluación clínica, es importante señalar que los principales síntomas que aqueja el paciente, es decir, los más prevalentes, son el dolor de espalda y el dolor a nivel cervical, sobre todo al nivel lumbar, el dolor de espalda baja. Los signos importantes que encontramos es la fiebre y déficit neurológico en un tercio de los pacientes. Otros signos y síntomas que pudieran presentarse en estos pacientes, sobre todo cuando se asocian a otras patologías o a comorbilidades propias de los individuos, son la pérdida de peso, la diaforesis nocturna, el malestar general. Y es importante pensar que si el individuo se presenta con un dolor intenso, agudo, lancinante, lo que se conoce como SHARP, esto sugiere un absceso epidural. En esta revisión sistémica del año 2009, en la cual se analizaron 14 estudios observacionales con 1.008 pacientes con osteomielitis vertebral, además de la parte clínica se utilizaron estudios de imagen y patología de cultivo, se observó una relación interesante en cuanto a la presentación de signos y síntomas. 86% de los pacientes presentaban dolor de espalda a la presentación,
es decir, al acudir a ser evaluados. 58% de este dolor de espalda era lumbar, es decir, espalda baja. 30% se localizaba a nivel torácico y 11% cervical. En cuanto a la fiebre, se observó que un 60% de los pacientes presentaban una temperatura mayor de 37 grados centígrados. Y el déficit neurológico se vio en un tercio de los pacientes, un 34%, y básicamente se observaba era datos de radiculopatía, debilidad y parálisis, disestesias, retención urinaria, pérdida de sensibilidad. De ahí entonces, como ya señalamos, que los datos clínicos más importantes son el dolor de espalda y la fiebre. Y hasta en un tercio de los pacientes, el déficit neurológico, que es muy importante a la hora de tomar una conducta quirúrgica, que eso se hablará más adelante en el simposio. El diagnóstico diferencial de esta patología es bastante amplio, pero nosotros pudiéramos agruparlos en dos grandes grupos. Pudiéramos agrupar este diagnóstico diferencial, obviamente una vez teniendo la historia clínica, el examen físico, los antecedentes del paciente y los factores de riesgo, más los hallazgos que ya nosotros contamos, en dos grandes grupos. En aquellos pacientes que se presentan con dolor de espalda y fiebre, y aquellos pacientes que se presentan con dolor de espalda y sin fiebre. Los pacientes que están con dolor de espalda y fiebre, el diagnóstico diferencial incluye patologías propias del área retroperitoneal. Por ejemplo, un paciente con una pielonefritis aguda, un paciente con un absceso renal, pacientes que presentan pancreatitis aguda por el tipo de dolor que es irradiado en cinturón hacia la espalda, pacientes con neoplasias retroperitoneales, linfomas, sarcomas y con patologías un poco más benignas, como son los síndromes virales, síndromes gripales, que obviamente se acompañan, además de la fiebre, malestar general, de mialgia y de dolores óseos musculares. De allí que si ya yo tengo un paciente con dolor de espalda y sin fiebre, entonces aquí ya básicamente me estoy enfocando más hacia patologías osteodegenerativas, es decir, patologías propias de la columna lumbar y sus estructuras asociadas. Puedo tener un paciente con una espondiloartritis o un paciente con una fractura osteoporótica, sobre todo mujeres, pacientes con enfermedad degenerativa discal, pacientes con estenosis lumbar o pacientes con hernia discal, por ejemplo. Entonces, los puntos claves aquí es determinar si ese paciente ha presentado fiebre o no, y en base a eso, hacer el diagnóstico diferencial. De igual forma, es importante recordar los síntomas asociados, sobre todo la pérdida de peso, sobre todo la diaforesis nocturna, y si el paciente presenta algún otro tipo de signo o síntoma, por ejemplo, astenia dinámica, que me habla de síndrome anémico, pensando en neoplasias. En cuanto a la estrategia diagnóstica, vamos a utilizar las pautas dadas por la Asociación Americana de Enfermedades Infecciosas, las cuales fueron publicadas en una guía en el año 2015, que es la guía que todavía está vigente, y es una guía de práctica clínica para el diagnóstico y el tratamiento de osteomielitis vertebral nativa, es decir, osteomielitis vertebral primaria en adultos. Pero, como ya señalamos, el diagnóstico diferencial es muy amplio y también requiere un alto índice de sospecha, ya que no es una patología tan común. Sobre todo en atención primaria, no es una patología del día a día que se sospecha tan rápidamente, probablemente en niveles de segundo nivel de atención tampoco, y en un nivel de tercer o cuarto nivel de atención, debido a que muchas veces son patologías que son referidas a nuestra entidad, probablemente debido a la exposición que ya hemos tenido previamente, tengamos una sospecha un poco más amplia que una persona que se enfrenta por primera vez a este tipo de casos o que ha escuchado alguna vez sobre esta enfermedad. Entonces es importante que nosotros consideremos que estamos ante la presencia de un paciente con osteomielitis vertebral si ese paciente se presenta con dolor de espalda o cervical de inicio nuevo, o que este dolor empeora y presenta fiebre, o aquel paciente que tiene dolor de espalda o cervical de inicio nuevo, o que empeora este dolor y que además por alguna razón cuente con un aumento de la velocidad de eritrosedimentación o la proteína C reactiva, aquel paciente que se presenta con dolor de espalda o cervical de inicio nuevo o un dolor que ha empeorado en el escenario de que presente una bacteremia o una endocarditis infecciosa,
dolor de espalda o cervical de inicio reciente después de un episodio reciente de una bacteremia por Staph aureus, aquel paciente que ha estado hospitalizado por una bacteremia por Staph aureus, sobre todo aquellos pacientes renales crónicos, pacientes que utilizan algún dispositivo intravascular y que 1 o 2 semanas después presentan dolor lumbar o dolor cervical o dolor torácico de tipo osteomuscular, hay que sospechar que pudiera haber dado una complicación de esta bacteremia como una osteomielitis vertebral. Y si el paciente presenta fiebre y síntomas neurológicos nuevos con o sin dolor de espalda, es un paciente que es un diagnóstico diferencial a considerar. La estrategia diagnóstica para esta patología involucra, como todo en medicina, hacer una buena historia clínica y un examen físico orientado, determinando la intensidad del dolor, la localización del mismo, si hay o no fiebre y el patrón de esta fiebre. También es importante ver qué factores de riesgo tiene el paciente para desarrollar esta enfermedad, lo que ya señalamos, qué antecedentes el paciente tiene, si el paciente esto lo está desarrollando en un estatus postquirúrgico o ha tenido una instrumentación quirúrgica previa. También es importante aquí la evaluación del examen neurológico de manera completa, de tal forma que podamos determinar si este paciente presenta o no focalidad. De ahí que porque este es un punto importante a considerar al momento de realizar el manejo. Es importante, además de hacer historia clínica y el examen físico, la obtención de estudios de laboratorio, sobre todo de hemocultivos, como veremos más adelante, la obtención de la velocidad de eritrosedimentación y el PCR. Obviamente este paciente requiere de un estudio de imagen para poder documentar de una manera objetiva esta patología, esta lesión a nivel vertebral, y el estudio de imagen de preferencia y la resonancia magnética. Si yo tengo un escenario, tengo el paciente con un factor de riesgo para desarrollar una osteomielitis por hongos, entonces yo también debo, además de los cultivos por bacteria, ordenar cultivos por hongos en áreas endémicas de Bruselas. Me dice la guía esta de Lixa, que también debo obtener cultivos o pruebas federológicas para ella, en aquellos pacientes en los cuales yo no puedo realizar la resonancia magnética, ya que el paciente tenga algún dispositivo metálico, algún desfibrilador, algún marcapaso, o algún dispositivo, o alguna contraindicación, claustrofobia, por ejemplo, para la realización de una resonancia magnética, yo puedo usar el uso combinado del centello con tecnesio, el uso de tomografía computada o el PET en estos pacientes. En áreas endémicas, yo pudiera realizar, para tuberculosis, yo pudiera realizar la PPD o el interferón gamma para tratar de dilucidar si estamos ante una tuberculosis latente, que son lo que miden estas pruebas. Realmente la PPD y el interferón gamma o el IGRA, lo que mide es la tuberculosis latente, y pudiera utilizar en un paciente con un escenario clínico área endémica, pudiera utilizar esta prueba. Sin embargo, como veremos adelante, tiene sus limitancias diagnósticas. Y por último, esta es una patología que requiere un manejo multidisciplinario, un manejo que requiere solicitar evaluación conjunta del caso con el especialista de enfermedades infecciosas, con el cirujano de columna y también con el radiólogo intervencionista, a fin de poder obtener una muestra, un espécimen, para yo poder realizar las pruebas microbiológicas necesarias, sobre todo en el escenario en que no tengamos un cultivo positivo. En cuanto a los hemocultivos, yo debo obtener 2 sets o 2 juegos de botellas de cultivos, tanto para aerobios como para anaerobios, y esto me permite a mí identificar el patógeno en un 30 a 78% de los casos. En cuanto a la velocidad de eritrosedimentación y le pongo una PCR reactiva, si estos están elevados, tienen una alta sensibilidad junto con el cuadro clínico para esta patología, ya que está presente en un 98 a 100% de los pacientes. El PCR tiene una estrecha relación con la respuesta clínica a la terapia. Quiere decir que una vez yo diagnostico la enfermedad, inicio terapia antibiótica o doy manejo también quirúrgico para la limpieza y hibridamiento, según sea el escenario y según sea la indicación, la PCR va descendiendo. Es decir, que me sirve a mí también para valorar la respuesta al tratamiento. En cuanto al hemograma, pudiera existir leucocitosis neutrofilia
Sin embargo, solamente se reporta en un 39 a 64% de los pacientes y no se asocia a una alta sensibilidad o a un alto rendimiento o utilidad para el diagnóstico. Los estudios de imágenes vamos a comentar solamente algunos puntos, ya que esto va a ser abordado en la charla del rol del radiólogo intervencionista en el manejo de esta patología. Y hay que saber que la resonancia magnética es el estudio de elección, con un rendimiento diagnóstico muy bueno. Tiene una sensibilidad del 97% y una especificidad del 93% para osteomielitis vertebral. El centelleo óseo con tecnecio 99, su rendimiento diagnóstico es moderado, un 67%. Yo también pudiera hacer una espectrometría con galio 67 que tiene una sensibilidad del 92%. Sin embargo, tiene una menor sensibilidad que la resonancia magnética para detectar absceso epidural. En cuanto a la tomografía computada, tiene un rendimiento diagnóstico menor y se usa más como una herramienta como guía para el drenaje percutáneo de estas patologías, cuando se forma un absceso epidural, por ejemplo. Y en cuanto a la tomografía por emisión de positrones, tiene una muy alta sensibilidad, pero para osteomielitis crónica. Y si este estudio, al salir negativo, obviamente excluye este diagnóstico. Voy a hacer un hincapié solamente o unas cuantas palabras en relación a la osteomielitis causada por Mycobacterium tuberculosis. Posteriormente este tema, el colega de enfermedades infecciosas ahondará un poco más en relación al tratamiento, pero es importante señalar que en nuestro país la tuberculosis es endémica. De allí que, además de pensar en Staph aureus como una etiología diagnóstica, como una etiología de este cuadro, no podemos descartar en ningún momento la tuberculosis. Es importante señalar que la PPD y el IGRA son estudios son estudios que se pudieran utilizar en áreas de alta prevalencia. Sin embargo, tienen falsos positivos, una alta tasa de falsos positivos y de falsos negativos. Hay que recordar que el IGRA me ayuda a mí a valorar a los pacientes con tuberculosis latente y también el PPD disminuye su rendimiento diagnóstico, sobre todo en aquellos pacientes que han recibido la BCG durante el nacimiento. De allí que si la sospecha clínica es muy alta, lo que se prefiere es obtener una muestra, ya sea aspiración por aguja para análisis microbiológico o en el caso de que el paciente requiera ir a intervención quirúrgica, tomar una muestra ya sea del hueso o del material celular del detritus para proceder al cultivo y al análisis microbiológico. Más adelante veremos que también pudiéramos usar pruebas de biología molecular para llegar a un diagnóstico más certero y sobre todo en aquellos pacientes que han tenido exposición a tuberculosis y han recibido tratamiento, por ejemplo, para tuberculosis pulmonar, valorar si hay resistencia o no a los fármacos. Este estudio que fue publicado en el 2021 fue una revisión sistémica del Cochrane, donde valoran esta metodología del expert MTB-RIF para valorar la presencia de tuberculosis extrapulmonar y ver la resistencia a la rifampicina en adultos. En nuestro hospital nosotros ya hemos tenido experiencia con estas pruebas, el expert MTB para Mycobacterium tuberculosis, que es lo que significa MTB, y ya se ha utilizado anteriormente en nuestro hospital complejo, ha tenido experiencia con estas pruebas y hay que recordar que es un test de amplificación de ácidos nucleicos, es una prueba de biología molecular y en este estudio de Cochrane lo que se trata de señalar es que es una revisión sistémica de 19 estudios de cohortes de diagnóstico que evalúan el expert MTB y el expert MTB Ultra para el diagnóstico de tuberculosis extrapulmonar en adultos con sospecha de enfermedad y resistencia a la rifampicina en adultos ya con una enfermedad detectada. Es importante señalar que el control de esta muestra era el cultivo microbiológico de tuberculosis, de aislar el germen y comprobar que realmente tenía tuberculosis a través de cultivo y comparar entonces el rendimiento diagnóstico de esta prueba con el otro estudio que fue el cultivo microbiológico por Mycobacterium tuberculosis de la muestra obtenida.
Entonces, esto demostró que el rendimiento diagnóstico combinado del Expert MTB en muestra de aspirado óseo o articular para la tuberculosis ósea articular en el análisis de 66 estudios con 471 pacientes demostró una sensibilidad de 97.9% y una especificidad de 94.4% para Mycobacterium tuberculosis, es decir, que esta prueba tiene un rendimiento diagnóstico muy bueno. Al final debemos recordar entonces que esta patología, la osteomielitis vertebral, la disitis o la espondilodisitis, es un diagnóstico que necesita una alta sospecha clínica. Es importante que reconozcamos los factores de riesgo para el desarrollo de esta entidad al fin que podamos detectar de manera oportuna los pacientes que pudieran presentarla, es decir, tener en nuestro diagnóstico diferencial de un paciente con dolor lumbar y fiebre esta patología, o paciente con dolor lumbar y algún déficit neurológico también esta patología. Es importante que el abordaje diagnóstico requiere del apoyo de estudios microbiológicos, cultivos o estudios de imagen y resonancia. Y por último, la obtención de espécimen para el cultivo o una prueba de NAT. Es una patología que demanda un manejo multidisciplinario, es una patología que en nuestro hospital se ha tornado de un manejo complejo. De allí que además del clínico es importante el concurso del especialista en enfermedades infecciosas, del radiólogo intervencionista y también del cirujano de columna o neurocirujano, a fin de que este paciente pueda obtener una respuesta completa para la resolución de esta patología. Muchas gracias por su atención y espero que haya sido de provecho esta plática. Gracias.